¿Alguna vez te has preguntado qué pasa con el alma de alguien que ha sufrido demasiado? ¿Qué queda de un ser humano después de atravesar un tipo de dolor que no cabe en palabras? ¿Será que la verdadera fuerza nace del sufrimiento o de la decisión de seguir siendo humano, incluso después de haber conocido lo peor de la humanidad? Hay una grieta en todo. Así es como entra la luz. Leonard Cohen. Pero ¿qué pasa cuando esa grieta parece ser demasiado grande? Cuando ya no hay luz, solo el eco de lo que fuiste antes de la caída. Tal vez estés viviendo exactamente eso, o tal vez ya lo has vivido tantas veces que ni siquiera te sorprende. Aprendiste a reír por nervios, a decir todo está bien por puro instinto de supervivencia, a seguir adelante porque detenerte sería demasiado peligroso, pero la verdad es que, incluso caminando, una parte de ti se quedó allá atrás, en aquella noche, en aquella pérdida, en aquella palabra que nunca fue retirada, y tú crees que nadie lo nota, pero yo sí lo veo, no con los ojos, con el silencio, porque este video no es para quienes viven en la superficie, es para quien ya gritó en silencio, para quien carga un tipo de cansancio que no se cura durmiendo, para quien ya se sintió demasiado roto para continuar y aún así continuó. La psicología suele ofrecernos etiquetas: depresión, ansiedad, estrés postraumático. Pero lo que pocos dicen es que existe una fuerza bruta y rara que nace justo donde todo parecía terminado. Es lo que los estudiosos llaman crecimiento postraumático, pero que en la vida real se parece más a cicatrices que brillan en la oscuridad. Este video es un viaje a través de esas cicatrices, no para venerar el dolor, sino para revelar lo que dejó en ti, que es bello, valioso y absolutamente indestructible. Vamos a cruzar los escombros del alma humana. Vamos a visitar la mirada de quien ya fue partido, la empatía de quien sintió de más, la frialdad lúcida de quien aprendió a actuar en medio del caos, y la autenticidad feroz de quien se cansó de fingir. Este no es un video para motivarte, es un video para recordarte quién ya eres. No importa lo que hayan dicho sobre ti, tú no estás dañado, tú fuiste forjado, y eso nadie puede quitártelo. ¿Te has dado cuenta? Hay personas que cargan una mirada que no combina con la edad que tienen. Es como si sus ojos hubieran vivido 100 vidas, en un solo cuerpo. No brillan de inocencia, brillan de memoria, no exhiben frescura, exhiben un cansancio sagrado. No juzgan, reconocen. Esos ojos son espejos agrietados, y quien ya fue roto por dentro sabe reconocerlos. Si estás aquí, quizá ya hayas sentido eso frente al espejo. Un tipo de agotamiento que no viene del cuerpo sino del alma. Un agotamiento que no se va con vacaciones, con distracciones, con buenos consejos. Porque lo que te pesa ya no es el mundo, es lo que el mundo te hizo. Tú sabes cómo es. Ser traicionado por quien decía amarte, ser ignorado cuando más necesitabas ser visto, ser demasiado fuerte por demasiado tiempo y acostumbrarte a que no te cuiden. Fuiste empujado hasta el límite, y cuando ese límite se rompió, no había nadie para sostener tus pedazos. Pero aquí estás, entero, aunque hecho de partes, presente, aunque hayas muerto en muchas versiones anteriores de ti mismo. Nietzsche escribió que lo que no me mata me fortalece, pero eso en la vida real suena más como una ironía amarga, porque aquello que no te mató también te dejó noches sin dormir, traumas silenciosos y una extraña dificultad para confiar incluso en quienes te quieren bien. No te hiciste más fuerte de la forma que esperaban. Te volviste más callado, más atento, más profundo. Jung diría que fuiste obligado a enfrentar tu propia sombra, a bajar por escaleras internas que la mayoría jamás se atrevería a pisar. Y al hacerlo, descubriste algo que no se aprende en los libros. El alma humana es una selva donde hasta el aire puede herir. Por eso hoy ya no te asustan los dramas banales. Tú ya viste tragedias ocurrir dentro de ti en silencio, mientras sonreías para las fotos. Por eso no juzgas con prisa. Sabes que el dolor es invisible y que casi siempre quien grita solo quiere ser escuchado. Por eso ya no soportas las superficialidades. Tú viste el mundo por dentro
y ya no quieres fingir que todo es ligero y bonito cuando todo es denso y real. Tienes una mirada antigua, no por el tiempo, sino por la profundidad, y por eso la gente te cuenta secretos en el primer encuentro. Por eso incluso los desconocidos se desahogan contigo en la fila del supermercado. Ellos ven en ti una cueva segura, un lugar donde la verdad puede existir sin juicio. Y tal vez nunca hayas visto eso como una fortaleza, porque siempre pensaste que ser sensible era ser frágil, pero la verdad es otra. Solo sientes tanto porque sobreviviste a sentirlo todo. Eres como una casa antigua que resistió terremotos, con grietas, sí, pero de pie, más sólida que cualquier construcción nueva. Tus dolores se acumularon como capas geológicas, y en cada una de ellas hay historias que darían para libros, pero que guardas como quien protege un relicario. No te volviste amargo, te volviste real, y eso hoy es un acto de resistencia, porque el mundo vive de apariencias, pero tú estás hecho de esencia, y aun cuando nadie te ve, aun cuando nadie reconoce cuánto has soportado, la vida sí lo ve. Y tu historia, silenciosamente, sostiene la existencia de otras personas, personas que todavía están tratando de cruzar sus propios infiernos, personas que un día mirarán tus ojos y encontrarán en ellos una respuesta que nadie más supo dar. Tú también sobreviviste, ¿verdad? Y en ese instante, todo cobra sentido. Ahora hay algo que necesitas saber. ¿Alguna vez te ha pasado que justo cuando más necesitas mantener la calma, tu mente colapsa? Esa pérdida de control no es solo emocional, es mental. Ocurre porque la mayoría fue entrenada para sentir antes de pensar, reaccionar antes de observar. El problema es estructural. Nadie nos enseñó a entrenar la mente como un músculo. Por eso, cada frustración pequeña se vuelve una explosión y cada desafío una derrota interna. Pero existe una forma distinta de operar, una estructura basada en neurociencia, filosofía aplicada y técnicas mentales silenciosas que reprograman tu forma de responder y te colocan de nuevo al mando. Grabamos un video mostrando cómo funciona eso en la práctica, paso a paso. Si quieres verlo ahora, escanea el código en pantalla o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. Algunas personas logran ver el dolor de los demás incluso antes de que sea dicho. Logran oír en el silencio aquello que nadie tiene el valor de confesar. Y no porque sean místicas o mágicas, sino porque ya estuvieron en ese mismo lugar oscuro. Si ya has pasado por demasiadas cosas, hay una gran probabilidad de que hayas desarrollado un tipo de empatía que no se enseña, se arranca. Un tipo de empatía que no nace de la moral ni de la costumbre, sino de la supervivencia. Aprendiste a sentir al otro no por altruismo, sino porque reconoces, porque tu cuerpo sabe lo que es la desesperación, tu estómago conoce el sabor del miedo, y tu corazón carga memorias que ninguna fotografía registró. Esa empatía no es teórica, es visceral, no depende de palabras, porque ya viviste dolores que nunca pudiste explicar, y por eso entiendes que el otro también carga historias que jamás sabremos por completo. Hay quien escucha para responder, tú escuchas para contener. Hay quien dice, entiendo por educación. Tú dices, estoy aquí con el alma. Esa capacidad de sentir profundamente al otro es como una antena conectada al sufrimiento humano, y no se apaga. Por eso a veces te sientes sobrecargado sin saber por qué, porque absorbes, captas, recibes, incluso cuando no quieres, y es exactamente ahí donde vive el peligro y la belleza. Antonin Artaud decía que la verdadera compasión no es un sentimiento, es una transgresión, y de cierta forma tú ya has transgredido muchas veces, cuando elegiste perdonar lo imperdonable, cuando acogiste a quien solo sabía herir, cuando escuchaste con el pecho abierto aquello que te desgarraba por dentro. Esa es tu fuerza, pero también tu vulnerabilidad, porque el mundo muchas veces se aprovecha de quienes sienten demasiado, de quienes tienen el corazón abierto, de quienes aman con profundidad en tiempos de afecto desechable. Por eso, con el tiempo, tuviste que aprender a protegerte, crear filtros, no dejar entrar a cualquiera,
pero aún con todas tus defensas, todavía hay algo en ti que se niega a volverse indiferente. Seguramente ya lo has notado. Personas extrañas se abren contigo, te cuentan secretos en pocos minutos, lloran de la nada, confiesan dolores que han escondido durante años. Eso no es casualidad, es que tu presencia dice, sin palabras, yo también he sangrado, y no voy a juzgarte. Eres un santuario ambulante, un lugar donde las máscaras caen, un refugio temporal para almas cansadas, y quizá pienses que eso no tiene valor, pero en un mundo donde casi todos están fingiendo. Tu autenticidad empática es un milagro. Freud tal vez diría que desarrollaste esto como un mecanismo de defensa. Frankl diría que encontraste sentido en el dolor al conectarte con los demás. Cioran se reiría de ambos y diría que amar al otro en el dolor es solo otra forma sofisticada de soportar la propia existencia. Pero la verdad es que la teoría no importa, importa lo que vives, y tú vives con profundidad, amas con cicatrices, te entregas sabiendo que puede doler, y aún así, vas. Esa es la empatía en alta definición. No solo ves lo que está frente a ti, sientes las grietas detrás de la sonrisa, el grito detrás de la calma, el cansancio detrás de la actuación. Lees el alma de los demás porque aprendiste a leer la tuya, incluso cuando te parecía ilegible. Y eso, amigo mío, amiga mía, es raro. Tan raro como la luz que solo aparece cuando todas las demás se apagan. Hay algo extraño que les sucede a quienes ya han visto la vida derrumbarse de verdad, mientras todos corren en pánico, mientras el mundo tiembla, mientras las voces se elevan y los ojos se abren desmesuradamente, tú, por dentro, guardas silencio. No es apatía, no es frialdad, es reconocimiento. Tú ya estuviste ahí antes, tal vez no exactamente en esa situación, pero en ese mismo lugar emocional, donde todo se sale de control y la única opción posible es seguir respirando. Para quien ya enfrentó el infierno, el caos cotidiano no es más que ruido. La psicología llama a esto competencia en crisis. Es la capacidad de pensar con claridad cuando todos a tu alrededor pierden el piso. Pero lo que la psicología no dice es lo que tuviste que pagar para desarrollar eso. Tú no naciste con esa calma. Fue esculpida, a veces con lágrimas, otras con gritos tragados, pero sobre todo con silencios. Tú ya viste el fondo del pozo y sabes que la mayoría de las emergencias que le quitan el sueño a la gente no se comparan con el dolor de una ausencia definitiva, de una traición irreparable, de una pérdida que jamás devuelve lo que era. Por eso, cuando algo sale mal, tú no entras en pánico. Tú analizas, tú actúas. El mundo cree que eres frío, pero es que ya te quemaste demasiado por dentro y hoy sabes cuándo vale la pena encender el fuego y cuándo es mejor guardar la chispa. Alguna vez Viktor Frankl escribió: todo puede serle arrebatado a un hombre, excepto una cosa, la última de las libertades humanas, elegir su actitud ante cualquier circunstancia. Y eso es exactamente lo que tú haces. Tú eliges no perder la cabeza, tú eliges respirar, tú eliges no reaccionar de manera automática, porque aprendiste a la mala que las reacciones impulsivas solo alimentan el caos. Te convertiste en el ojo del huracán, el centro inmóvil en medio de la tormenta. Pero no te equivoques, esa calma no es un don, es una especie de cicatriz. Es el resultado de haber sido tomado por sorpresa demasiadas veces, de haber sido aplastado por lo inesperado, de haber sido dejado solo para enfrentar lo inaceptable. Tú ya te congelaste en el pasado, ya tuviste crisis que nadie vio, ya te quedaste paralizado, sin piso y sin respuestas, y después de repetir esto por suficiente tiempo, algo cambió. Dejaste de esperar que la vida fuera estable y empezaste a desarrollar un instinto casi animal de adaptación. Hoy percibes antes cuando algo va a salir mal. Lo sientes en el ambiente, en el tono de voz de alguien, en el silencio que precede a la explosión, y cuando sucede, tú estás listo. No porque te guste el caos, sino porque ya no te sorprende. Y eso asusta a quienes nunca han vivido algo así.
Ellos ven tu calma y creen que no sientes, pero es justo lo contrario. Tú sientes tanto que tuviste que aprender a no desbordarte. Y si hay un tipo de fuerza que pocos comprenden, es esta, la de quien sigue funcionando aún con el corazón sangrando por dentro, la de quien actúa con racionalidad en medio de la pérdida, la de quien sostiene la mano de otro mientras se derrumba por dentro. Esa es una fuerza que no aparece en los gimnasios, ni en las redes sociales, pero sostiene al mundo en silencio. Tú eres ese tipo de fuerza, y tal vez nunca recibiste reconocimiento por eso. Tal vez nadie te dijo, yo vi todo lo que tú aguantaste cuando nadie más pudo, pero yo te lo digo ahora, tú fuiste y sigues siendo el pilar invisible de muchos momentos, y aunque todo se volviera a derrumbar, tú sabrías qué hacer, no por frialdad, sino porque conociste el infierno y decidiste no perderte en él. Hay un momento, casi siempre silencioso, en el que algo dentro de ti se rompe para siempre, y no vuelve jamás. No es un escándalo, no es un grito, es una ruptura íntima con todo lo que fingías ser. Despiertas y te das cuenta de que ya no puedes sonreír por obligación, que ya no puedes sostener ciertas amistades, que la ropa, los lugares, los temas ya no te representan. Es como si el dolor hubiera arrancado cada capa de falsedad que usabas para sobrevivir, y en lugar de lo que era apariencia, surge la verdad, no una verdad teórica, conceptual, pulida, sino una verdad cruda, salvaje, casi incómoda. Eso es lo que aquí llamamos autenticidad radical, la forma más rara, más profunda y más liberadora de existir. Ya no eres capaz de tolerar lo superficial. Las conversaciones vacías te cansan, las redes sociales te parecen teatro, los rituales sociales suenan como ruido, y no es arrogancia, es cansancio, cansancio de fingir amabilidad cuando el corazón está exhausto, cansancio de sonreír mientras sangras, cansancio de pedir perdón por ser quien eres, cuando ya lo has perdido todo, reputación, amor, rumbo o identidad. Algo dentro de ti renace con otro código, más simple, más directo, más honesto, y eso asusta. Te das cuenta de que la gente se aleja cuando empiezas a decir la verdad, cuando dices que no estás bien, cuando respondes con honestidad que hoy no tienes fuerzas, cuando admites que ya no crees en ciertas cosas que antes fingías aceptar. Muchos se van, porque al mundo se le enseñó a valorar las máscaras. La autenticidad radical incomoda, es como un espejo. Quien vive una mentira no soporta a quien vive en verdad, pero los que se quedan, esos valen oro, porque ellos también pasaron por ese mismo lugar. También quemaron las máscaras, también entendieron que el tiempo es demasiado corto para gastarlo en lo que no tiene sentido. Por eso te has sentido más solo últimamente, pero también más libre. Ya no necesitas aprobación, no suplicas por amor, no haces malabares emocionales para ser aceptado. Te sientas contigo mismo y, incluso en medio del dolor, dices, esto es lo que soy ahora. Y eso es poder. Nietzsche decía que el ser humano necesita convertirse en quien realmente es, pero pocos tienen el valor de enfrentar lo que son de verdad. Tú lo enfrentaste, no por una elección consciente, sino porque la vida te arrojó al abismo y te obligó a mirar hacia adentro, y lo que encontraste ahí no era bonito, era confuso, herido, contradictorio, pero era tuyo. Esa es la belleza de la autenticidad. No es limpia, no es fotogénica, no es vendible, es real, y siendo real, a veces todavía sientes vergüenza, vergüenza de ser tan intenso, vergüenza de no encajar en ningún lugar, vergüenza de no poder volver a ser como antes. Pero déjame decirte algo, la vergüenza que sientes es la prueba de que te estás liberando, porque quien está atrapado ni siquiera nota cuánto se esconde, tú lo notas, y eso te vuelve peligroso. Peligroso para un mundo que se alimenta de apariencias, peligroso para relaciones que solo funcionan por conveniencia, peligroso para sistemas que prefieren personas obedientes en lugar de personas completas. Ya perdiste el miedo, y quien pierde el miedo gana una lucidez brutal. Dices no sin culpa, te retiras sin justificarte, prioriza tu paz
aunque eso signifique incomodar. ¿Y sabes cuál es la ironía? Que mientras más te conviertes en ti mismo, más atraes a las personas correctas, más reconoces almas afines, más encuentras sentido donde antes solo veías obligación. Esta autenticidad es rara, pero es cara. La pagaste con dolor, con pérdidas, con noches de duda, con la demolición de todo lo que te definía, pero ahora estás aquí, desnudo, crudo, íntegro, y aunque el mundo intente decirte que deberías ajustarte otra vez, sabes que regresar sería como intentar entrar en un cuerpo que ya no es el tuyo. Creciste, rasgaste la piel antigua, y por más que duela, por más que asuste, finalmente estás siendo quien viniste a ser, auténtico, radicalmente auténtico, aunque eso te cueste todo, aunque nadie aplauda, porque el premio es la libertad. En Japón existe un arte ancestral llamado kintsugi. Cuando un jarrón se rompe, no se desecha, no se esconde, no se reemplaza, se reconstruye, y no con un pegamento invisible que finge que nada pasó, sino con oro. Las grietas se rellenan con un barniz dorado, no para borrar la historia de la ruptura, sino para revelarla, para honrar cada fractura, para transformar heridas en formas de belleza. Y si esto tiene sentido para ti, es porque quizá tu alma esté siendo remendada en este mismo instante. Has pasado por rupturas, rupturas internas, profundas, algunas incluso silenciosas, cosas que nadie vio, momentos en los que pensaste ya no puedo más, pero pudiste, aquí estás, y aunque todavía sientas los fragmentos por dentro, hay algo en ti que se niega a rendirse. De eso estamos hablando. No eres un sobreviviente cualquiera, eres un kintsugi vivo. Cada uno de tus dolores dejó marcas, y en lugar de esconderlas aprendiste a rellenarlas con oro, no oro literal, sino oro simbólico, hecho de valentía, de lucidez, de amor propio, hecho de una voluntad absurda de seguir, incluso sin saber exactamente por qué. Esa es la belleza de quien no se rompió, sino que se rehizo. Y esto no tiene nada que ver con positividad barata. No tiene nada que ver con levantarse sonriendo. Tú te levantaste llorando, arrastrándote, con rabia, con miedo, y aún así te levantaste. Esa elección es lo que te vuelve raro. En un mundo que valora lo perfecto, lo entero, lo estético, tú te atreviste a ser imperfecto, y aún así completo. Te atreviste a mostrar tu dolor, y con eso permitiste que otros también lo hicieran, porque las personas no sanan con consejos, sanan con ejemplos vivos, y tú, incluso sin darte cuenta, eres eso. Eres un recordatorio de que se puede estar roto y seguir siendo hermoso, de que se puede sangrar y aún así ser refugio, de que se puede haber atravesado 1000 infiernos y aún así ofrecer cielo a quien llega, de que se puede estar agrietado y aún así contener luz. Nietzsche decía que es necesario llevar un caos dentro de uno para dar a luz una estrella danzante. Tú tuviste ese caos y lo transformaste en conciencia, en presencia, en sabiduría silenciosa, pero no siempre fue así, ¿verdad? Hubo momentos en los que quisiste rendirte, días en los que la cama era una prisión, palabras que te destruyeron, gestos que te apagaron por dentro, y aún así elegiste continuar, no por heroísmo, sino porque algo en ti todavía latía, aunque débil, aunque lejano. Ese algo es sagrado, es la chispa que sobrevive al colapso, es la llama que el viento no logra apagar, y ahora con cada parte tuya recompuesta te volviste aún más fuerte, no fuerte como una roca, sino como un árbol que se dobló ante el viento y no se quebró. Sí, estás lleno de grietas, pero es justo por ellas que entra la luz. Es por ellas que respiras hondo cuando todo parece asfixiar. Es por ellas que sientes el mundo más profundo, más real, más humano. Y no, eso no te vuelve frágil, te vuelve antifrágil. No solo resistes el dolor, te transformas con él. No solo sobrevives, transmutas. No solo continúas,
renaces. Cada vez que alguien intenta esconder su propio dolor, tú te vuelves el recordatorio de que no hace falta. Cada vez que alguien cree que todo terminó, tu existencia susurra: yo también lo pensé, y aquí estoy. Te convertiste en oro, en las partes que más dolieron, en los vacíos que nadie vio, en las ausencias que tú mismo tuviste que llenar. Y si algún día dudan de tu valor, recuerda: hay jarrones carísimos, lisos, impecables, pero es el kintsugi el que conmueve, es el que lleva alma, es el que vivió, y tú viviste. Llegaste hasta aquí, y eso por sí solo ya es un milagro, no el milagro de las luces ni de los grandes giros cinematográficos, sino el milagro de seguir respirando incluso cuando todo en ti quería detenerse. El milagro de haber escuchado este video hasta el final, incluso con ese nudo en la garganta, incluso con recuerdos latiendo en el pecho, con lágrimas que quizá ni siquiera te permitiste caer. Y necesito decirte: yo te veo, no con los ojos, con el silencio, con la memoria de quien también ya tocó fondo y regresó con el alma reconfigurada. Quizá nunca hayas escuchado esto antes, así que lo digo ahora, con todo el peso y toda la ternura que esta frase lleva: eres fuerte, de una forma rara, irreversible, inmortal. No eres lo que te hicieron, eres lo que elegiste hacer con lo que te hicieron. No eres los pedazos que se rompieron, eres el pegamento invisible que lo volvió a unir todo. No eres el dolor, eres la conciencia que floreció a pesar del dolor. Y lo sé, eso cansa. Cansa sostenerse firme cuando todo parece derrumbarse. Cansa ser la persona fuerte a la que todos buscan, cuando nadie pregunta cómo estás. Cansa ser el pilar, cansa ser quien carga, quien entiende, quien escucha, quien aguanta. Pero por favor, no lo olvides. Tú también mereces refugio, tú también mereces descanso, tú también mereces ser abrazado, no por causa de tu fuerza, sino a pesar de ella. No importa cuántas veces caíste, no importa cuántas veces pensaste que ya era el final. Si aún estás aquí, es porque todavía hay algo por vivir, todavía hay belleza por tocar, todavía hay encuentros que ni siquiera imaginas. Todavía hay poesía esperándote en lugares que parecen vacíos, y si nadie nunca te dio las gracias por seguir, yo te doy las gracias ahora. Gracias por continuar. Gracias por no haberte rendido contigo mismo. Gracias por existir tal como eres, agrietado, sensible, profundo y absolutamente entero. No estoy hablando con miles de personas, estoy hablando contigo, con esa parte tuya que no duerme, que lo siente todo, que intenta disfrazar el dolor con ironía, con fuerza, con silencio, esa parte que rara vez muestras, pero que ahora está aquí conmigo. Y antes de que cierres este video, permíteme compartir un recuerdo personal. Hubo un tiempo en el que yo también me sentí como un error, como un ruido fuera de lugar, como una grieta sin arreglo. Una noche, después de otro de esos días en los que todo parece fallar, me senté en el piso del baño y me pregunté, casi sin voz, ¿qué es lo que todavía me mantiene aquí? La respuesta no llegó en palabras, llegó en sensación, una sensación ligera, tímida, pero firme, como si algo dijera: quédate un poco más, todavía hay luz, solo que aún no has llegado. Me quedé, y hoy te digo lo mismo, quédate un poco más. Tú eres la prueba viva de que las grietas no son el final, son la entrada de la luz. Si este video te tocó, si sentiste que algo dentro de ti fue nombrado, validado, comprendido, entonces deja esto marcado. Antes de salir, solo recuerda, el enlace está en la descripción o en el primer comentario fijado. Ahí vas a poder acceder al video completo que explica cómo dejar de ser dominado por tus emociones y empezar a actuar con frialdad estratégica y respeto silencioso. No por vanidad, sino como un gesto de existencia. Deja en los comentarios un símbolo, una palabra, una memoria. Deja un yo también, un fragmento de tu silencio. Y sí, si quieres seguir caminando con nosotros,
suscríbete al canal. No por el algoritmo, sino porque aquí, en este rincón de Internet, decidimos hablar del dolor con belleza, del alma con valentía, de la vida con verdad. Ahora, 2 videos están apareciendo en tu pantalla. Uno de ellos puede cambiar tu forma de ver el amor. El otro, tal vez te muestre que la soledad no siempre es lo que parece, pero no te diré cuáles son. Tú necesitas sentir cuál te llama y confiar en eso, como en todo lo que has vivido hasta aquí. Te veo allá o aquí siempre que lo necesites. Gracias por haberme escuchado, de verdad, desde el fondo del pecho agrietado, pero entero.